Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de México en Contexto. Este va a ser un capítulo distinto, ya que vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos visto y dar una pequeña retroalimentación de cómo yo lo he interpretado y aprendido. En la primera clase y capítulo vimos en sí lo que es la Constitución mexicana de 1917. En el cual tanto en el podcast como en la clase del profesor Román pudimos ver un poco de la historia de esta, algunos huecos o falta de claridad que tienen, así como todos los derechos con los que gozamos y que no nos damos cuenta, al igual que también como tenemos derechos, tenemos deberes, que son tanto sociales como meramente legales. Así como el doctor también nos mostró las divisiones que tiene esta misma Constitución. Y nos introdujo un poco a lo que es nuestro siguiente tema y podcast, que es el artículo 19 de los derechos humanos, en donde hablamos sobre la libertad de opinión, donde vimos también las limitantes que podríamos llegar a tener, no solamente por parte de la ley, sino de una manera social, donde el doctor no solo nos habló de lo que legalmente abarca esto, sino también incluso podremos meter temas de moralidad, temas en donde la misma censura la encontramos en la sociedad y no en la Constitución o en la parte legal. Nos dio algunos ejemplos donde efectivamente nosotros damos nuestra libertad de expresión de manera pública, en redes sociales o de manera física, pero que en realidad el que podamos hacerlo no significa que está bien hacerlo. Nos dio un ejemplo de un chico menor de edad que puede mostrar bailes en TikTok, que puede hacer cambios de ropa, pero la plataforma en realidad lo está vigilando, y lo cual está invadiendo un poco su privacidad. Entonces, en ese caso específico, si bien puede hacerlo, no es recomendable en realidad, o muchas veces no estamos enterados de todo lo que conlleva. Y ahí fue cuando también nos introdujo al siguiente tema, el cual es la diferencia entre lo público y lo privado, en el cual podemos ver que estos dos términos se cruzan, ya que hay puntos donde deja de ser privado a ser público y viceversa. Un ejemplo que yo puse en mi podcast fue cuando grabas algo de manera pública, porque está permitido grabar en un supermercado o en la calle misma, pero ya al mostrar a una persona en sí, esa persona tiene el derecho de también proteger su privacidad y decirte que no puedes difundirla. El mismo doctor Román nos explicó ahí en clase con otro ejemplo, en el cual él dijo que podía grabar nuestra clase porque es su derecho, pero al momento de ya difundirla tiene que pedir el permiso de todos, ya que si aparece algo que no es de nuestro agrado, pues él se podría meter en problemas legales. Entonces ahí es cuando uno reflexiona y se pone a pensar que muchas veces podemos estar en riesgos por no entender la diferencia entre lo público y lo privado. Al igual que también no nos damos cuenta de que nuestro país tiene la obligación de hacer público mucha de la información. Quizás no de Guardia Nacional, pero sí de cómo se manejan todos los recursos de nuestro país. Y que es algo que tampoco nos damos cuenta porque pensamos que es privado, pero en realidad es público, precisamente por no saber estos términos. Y ahí fue cuando sale nuestro siguiente tema, que es el derecho a la información y la plataforma de transparencia, donde fueron los practicantes a darnos una plática sobre la plataforma de transparencia, en la cual podemos ver todas las instituciones que hay en nuestro país, divididas por estados y municipios, y en los cuales nosotros tenemos derechos a recibir información que sea requerida y de la manera en que nosotros queramos, ya que ellos están obligados a buscar la forma en que esa información llegue hacia nosotros. Al igual que hicimos una actividad de pedir información de acuerdo a las preguntas que nos brindaron, y también supimos cómo es todo este proceso, y que también
nos pudo dar un poco de entrada al siguiente tema, que fue la Ley de Transparencia y Derecho a la Información, donde pudimos profundizar un poco más en todo esto del derecho a la información, que es nuestra materia, ya que nos explicó cómo archivos del gobierno que nosotros pensamos privados, pues en realidad podemos acceder a ellas, y que también se deben de manejar de una forma equitativa y que evite todo el tiempo la desigualdad. Y ya por último, vimos lo que es un aviso de privacidad, el cómo es y también el cómo realizar uno, siempre salvaguardando la información que tengamos con nuestro cliente, amigo, socio, y también tener un claro acuerdo de cómo va a ser utilizada esa información. Y bueno, eso sería un resumen de todo lo que hemos visto alrededor de este podcast, de mis clases de Derecho a la Información, y fue un placer estar con ustedes en una emisión más. Hasta luego.